Vamos a analizar en este caso el tema de muestreo y obviamente para ello nosotros tenemos la parte inicial que es el cálculo de la muestra como tal. Para ello nosotros vamos a iniciar desde cuál es el proceso de muestreo que nosotros tenemos habitualmente en un análisis como tal, un análisis estadístico, un análisis de mercado, un análisis de investigación. Básicamente todos siguen el mismo proceso como tal. Lo primero para esto es definir el segmento de estudio. El segmento de estudio que nosotros vamos a tener es justamente dar las características de la población que nosotros estamos interesados en estudiar. Estas características o este segmento me va a permitir a mí perfilar cuál es el partícipe idóneo de una investigación como tal. Con esta información nosotros podemos cuantificar la población obteniendo un número. Para este proceso es cuestión del uso justamente de bases de datos que existen de instituciones como el Instituto de Estadística, Censos y Censos, que nos va a permitir generar información y obtener. Hay sistemas integrados de gestión. En el caso puntual tenemos el CICE. ¿Sí? En base a esta información podemos nosotros ir cuantificando la población y obtener un número. De este número, nosotros vamos a calcular la muestra. Y una vez calculado la muestra, seleccionamos el método de muestreo. Pues a la final aplicamos el instrumento de recolección de información, sea cual sea, una observación, sea una encuesta, sea una entrevista y otros métodos más que nosotros podríamos utilizar como tal. De esto, ¿cuáles son temas importantes para definir? Para nosotros la población es un conjunto de individuos que presentan una característica determinada. Esta población, nosotros buscamos extraer una parte de la misma, que es un subconjunto, pero que tiene las mismas características que la población como tal. Y con ello nosotros podemos identificar como tal a los partícipes en cada uno de los elementos. La población está compuesta por individuos y estos individuos también van en un momento dado a formar parte de la muestra. El tamaño de la muestra se lo realiza como una manera de un desarrollo que nos permita a nosotros reducir los costos de la investigación. Cuando nosotros estamos realizando la investigación como tal, nos encontramos que uno de los elementos más importantes es investigar. No quiero hacer una investigación a 2,000 personas de un determinado, no sé, un determinado grupo, una determinada población, pero esto tiene un costo de por medio. Entonces, el sacar una muestra me va a permitir a mí reducir la cantidad, obviamente reducimos el costo y podemos trabajar como tal, ¿sí? Cuando hay muchos grupos, es muy amplio el estudio, hay que saber delimitar la cantidad de grupos que puedan hacer y obviamente nosotros vamos a contemplar diversos elementos, sean escalares o no escalares. Estas dos son de las fórmulas más utilizadas como tal para el cálculo. Existen algunas maneras de calcular o estimar el tamaño de la muestra. Sea cual sean los métodos, siempre debemos garantizar que tengan, que no contengan sesgo y obviamente tengan esta característica, que puedan ser calculados a partir de una población y obviamente que tengan un análisis de confianza o de estadística de por medio para los mismos. Esta fórmula se la ocupa para segmentos o para poblaciones mayores a 100,000 habitantes. Esto es decir, que se puede aplicar para el cálculo para obtener muestras en ciudades que ya tienen esa característica. Esta fórmula de acá prácticamente es muy similar a la anterior, sino que añade aquí N mayúscula, que es el referente al número de pobladores, ¿sí? Y en este caso utilizamos cuando la población es menor a 100,000, digamos poblaciones más específicas, barrios o nichos específicos que estemos analizando. De esto, vamos a ver cuáles son los elementos que tenemos nosotros y con cuáles podemos trabajar. Nosotros podemos trabajar con algunos elementos. Primero vamos a tener el valor de Z. Z va a tener una escala y vamos a tener diferentes valores. Cuando hablamos de un 95% de nivel de confianza,
el valor es 1.96. Si subimos el nivel de confianza, vamos a subir y lo tengo acá justamente los diferentes niveles con los cuales vamos a trabajar y los valores que corresponderían a Z, 258, 233, 1.96 y 1.95. Son los valores más comunes que nosotros vamos a trabajar en cuanto a eso. P y Q se genera a partir de estudios previos. Es decir, por ejemplo, sabemos que la incidencia de el alcoholismo es del 15%, por ejemplo, en niños y adolescentes. Entonces, esta cifra me permite a mí obtener la probabilidad de, en una investigación sobre el alcoholismo, obtener una probabilidad del 15% y pondríamos el valor de P de 0.15. Si yo no tengo ese valor, aplicamos el valor más alto posible, que es 0.50. Y el valor de Q es 1 menos P. Es decir, en el primer caso, si me decía 1 menos 15, tendríamos 0.85. O en el caso que tenemos de 0.50, es de 0.5, el valor que tomaríamos como tal en el valor de P y Q. En el caso de E es el error esperado. Este error como tal esperado va a ser un error que va a estar entre el 1% y el 10%. Entonces nosotros tenemos diferentes elementos para conjugar como tal. En una investigación, los valores más ocupados o los valores tradicionales es un nivel de confianza del 95%, que equivaldría a 1.96. Se toma un error del 5%. ¿Sí? Y los valores de P y Q en este caso serían de 0.5. Con esos valores estandarizados, nosotros podemos utilizar y nos fijamos que nos va a salir estos tamaños de muestra. En una población de más de 100,000 habitantes tenemos el 385, va bajando a medida que disminuye la población y digamos con 1,000 personas llegamos a tener una muestra de 278. Y una muestra de 50 tenemos 45 como tal. Hay estudios o hay diferentes personas que me dicen si tengo menos de 100 aplique directamente un censo, es decir, aplica todo. Sin embargo, por diferentes razones no vamos a obtener la información de 100 y obviamente mantenemos la fidelidad reduciendo un número de encuestas que por A o B razones no podemos completar a la totalidad del censo, nos da justamente esa holgura para trabajar. Como ustedes podrán observar, las cifras van obviamente en decrecimiento, pero no son proporcionales a los valores, sino que a medida que el tamaño de la muestra se reduce, la porción de uso de la población aumenta. Por ejemplo, en 50, la muestra ocupamos el 50% como tal, el 90% de los datos. Con 100 datos ocupamos el 80% de los datos. Con 500 aproximadamente es del 50% y así sucesivamente y llegamos a ver que es una fracción que vamos a utilizar. Todo depende del tamaño de la población y los datos que tenemos. Estos datos son referenciales como para que ustedes puedan analizarlo como tal. De la mano de estos valores que tenemos, nosotros tenemos también el tipo de muestreo. Es decir, cuál es la forma que nosotros vamos a abordar para obtener los datos. Hay muestreos probabilísticos y no probabilísticos. Todo depende del tipo de información que estemos buscando. Por lo general, un muestreo no probabilístico tiende a ser más rápido, más económico, pero la información no es segura, no es fidedigna. Tiene sesgo normalmente este tipo de estudios. Mientras que un estudio probabilístico suele demorarse un poco más, ¿sí? Es más demorado, obviamente tiene un costo más alto, pero sus resultados son más reales y obviamente nos va a servir. Entonces, en base a eso, nosotros podemos investigar y obtener como tal la información que estamos buscando. De estos estudios, nosotros tenemos el más común, que es el muestreo aleatorio simple, con el cual nosotros podemos definir las características y donde todos los elementos de la muestra tienen oportunidad de participar en el estudio. En este tipo de estudios, lo que nosotros vamos a obtener justamente es un análisis completo de una realidad. Para ello tenemos una base de datos
y en esa base de datos todos los elementos tienen la misma oportunidad de participar. Digamos que yo tengo enlistados 100 elementos. Todos los elementos de manera aleatoria o al azar pueden participar en el estudio y me saldrá datos aleatorios, ¿no? Por ejemplo, el dato 60, 75. ¿Cuál es el pero de esto? Que si no está centrado en una zona geográfica, obviamente encontrar estos datos son más complejos. Un estudio estratificado, en cambio, hace que la población esté dividida en pequeños grupos, como tal, que es muy similar al de grupo, el estudio de grupo, donde nosotros tenemos diferentes estratos. Y dentro de estos estratos nosotros calculamos una población para cada uno de ellos. En el de grupo sucede algo similar, sin embargo, no se mantiene obligatoriamente la proporción entre el tamaño de grupo y obviamente la presentación de los resultados. Y el muestreo sistemático es que cogemos un participante cada determinado número. Por ejemplo, lo cogemos cada 10 elementos y de ello nosotros vamos aplicando. Estos son los elementos aleatorios, mientras que los no probabilísticos vamos nosotros a tener básicamente uno por conveniencia. Por ejemplo, yo tengo que presentar un resultado para un estudio de mercado de hoy a mañana, entonces me conviene tener los datos más cercanos por tiempo. Entonces, cojo y tomo los datos de manera arbitraria y obviamente los utilizo. El de cuota, en cambio, vamos a ver quiénes son nuestros mayores compradores. Por ejemplo, un estudio de mercado y digo, voy a aplicar solamente el estudio a mayoristas porque ellos concentran el 80% de la venta. Entonces, excluyo al resto de consumidores y obviamente esto me facilita a mí el estudio, pero tengo un sesgo aquí de las personas y de criterio por A o B razones. Por ejemplo, yo hago un estudio de criterio para el lanzamiento de la temporada sierra. Entonces, ¿quiénes van a participar en este criterio? Solamente los que sean registrados o tengan como tal este régimen para los diferentes cálculos. Entonces, nosotros tenemos esas características para identificar los tipos de muestreo como tal. De la mano de este video, ustedes tienen un archivo Excel donde ustedes pueden justamente interactuar con los diferentes cálculos que tenemos o las dos fórmulas que nosotros estamos proporcionando. Este cálculo lo que me va a permitir a mí es llenar la información en base a los requerimientos que nosotros vamos a tener como tal. ¿A qué me refiero con los diferentes requerimientos? Los diferentes requerimientos que nosotros vamos a tener para poder calcular y poder indicar. Voy a indicar los valores como tal que están en mención. No tengo aquí las dos opciones y aquí en esta sección yo puedo reemplazar datos en base a una población infinita o mayor a 100,000 o menor a 100,000. De tal manera que todos los cálculos internos ya me genera y me hace el cálculo final. En este caso, por ejemplo, tengo una población de 3,200, que es un elemento. Nivel de confianza, no suelo mover o no recomiendo mover. La probabilidad, no conozco previamente información y lo que sí muevo es el error. ¿Por qué el error muevo? Porque el error va a ser lo que yo estoy dispuesto a admitir como válido. Para un estudio de mercado, un error hasta del 10% es válido, igual para una investigación nos sirve un nivel de error de esas características. Y al final me da el cálculo y en el cálculo que nosotros tenemos podemos observar que este valor no tomo con los decimales, sino siempre redondeo hacia arriba porque no hay fracción pequeña que vaya hacia abajo, sino como estamos hablando de individuos, se redondea hacia la cantidad más alta. El trabajar con un error del 6% me reduce a mí una encuesta o un valor que habrá tenido de 360 aproximadamente a 247, que es una cantidad más baja con la cual yo puedo trabajar y realizar los estudios. Entonces, esta información está disponible para que ustedes puedan realizar los cálculos respectivos.